Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Ya estamos de regreso con Perspectiva y ya tenemos por acá sentado, preparado con el tema la corrupción estatal, una plaga mundial. Tenemos por acá a Julián Musa, Francis Vargas, como de costumbre en este espacio de panel y comentarios. Así que bienvenido, querido hermano, Dios bendiga en este nuevo día. Amén, Francis, de verdad que saludos para ti y a todos los que están ahí sintonizados, ya sea que están escuchando o nos están viendo en este programa Perspectiva. Bueno, pues vamos de una vez a entrarle a este tema. Es un tema complejo y un tema de alcance mundial, como el título lo dice. Es una plaga mundial, la corrupción. Sí. La corrupción estatal que se produce en un país determinado también es influida e influye de manera pues negativa a nivel mundial, porque es en todos los sitios que se da. Y se va concatenando el asunto de un país o una estructura mafiosa o corrupta que se asocia con otra de otro país y por eso se va extendiendo este virus de corrupción. Así que la corrupción estatal y mundial, una plaga mundial. Y lo primero que hay que preguntar, ¿qué es la corrupción gubernamental? Del detalle a lo más grande más adelante. ¿Qué es la corrupción gubernamental? La corrupción gubernamental o corrupción estatal es un fenómeno complejo, ya que abarca los ámbitos sociales, políticos y económicos de las naciones. Y estamos hablando de que esto se fundamenta o se sostiene en el tiempo cuando no existen en los países medios cívicos y legalmente efectivos que la puedan frenar. Entonces, cuando no hay esto, la corrupción, lamentablemente, va creciendo en esas naciones. Y por eso nosotros hemos puesto el título de este programa, Una plaga mundial. ¿Por qué? Porque es como una plaga, ya que no solamente afecta un extracto de la sociedad, sino que la corrupción gubernamental se extiende a todos los niveles. Y eso, en nuestra región, nosotros podemos darnos cuenta de esa realidad en países como el nuestro, aunque como tú decías al inicio, trasciende continentes, trasciende culturas, trasciende países. Por eso hemos visto que esto es una plaga mundial. Y sabes, le agrego a eso que, como tú dices, la falta de mecanismos que ordene la transparencia de todos los procesos desde un gobierno hace que eso suceda. Pero también se da el caso, como en este país, en otros países, que esos mecanismos están establecidos por la ley, pero vaya, no se cumplen. Eso es. Se busca la manera burocrática, corrupta de que eso no se emplee. Incluso muchas veces esos mecanismos se bloquean, se ignoran, entre comillas, se olvidan para que la corrupción siga con puertas abiertas a lograr sus su oscuros curso galopante. Así mismo es. Pero América Latina, ¿cuál es el impacto de este flagelo destructivo del bienestar y la economía, como es la corrupción? Sí, y es bueno tocar América Latina porque es nuestra región. Sí. Entonces, en ese sentido, recientemente la organización Transparencia Internacional presentó un informe estadístico sobre los países más corruptos de América Latina. Sí. Y algo que es muy claro en muchas de las naciones de nuestra región es que hay una burla, o sea, se burlan las leyes que tienen que ver con la transparencia, con eso de presentar las informaciones de manera clara. También algo que ellos pudieron destacar, aparte de que hay una burla a la transparencia, a presentar los datos y las informaciones que se solicitan de una manera íntegra, también hay una restricción en cuanto a las informaciones se refiere. Y según el informe, ese informe, la corrupción lleva décadas, digamos, estancada en América Latina con escasos avances en lo que tiene que ver con ver que vaya hacia atrás este flagelo y no hay como avances en la lucha contra la corrupción. Esta institución internacional, estamos hablando de Transparencia Internacional, que es un movimiento global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción. O sea, estamos hablando de una institución que es interesante ver lo que ella tenga que decir,
por el trabajo que realiza a nivel global. Entonces, ellos también destacaron en ese informe reciente los 5 países más corruptos de América Latina. Y como número 1, según sus estudios, número 1 está Venezuela, número 2 está Nicaragua, número 3 está Haití, número 4 Honduras y número 5 la República Dominicana. Pero no se limita, claro está, la corrupción a estos países, sino que estos países, incluyendo el nuestro, que está en el número 5, según el aporte que da esta institución internacional, vemos que la problemática con materia de corrupción en América Latina es muy fuerte. Es muy fuerte, a nivel de lo que es la corrupción estatal. Es lamentable. Sabes que uno de los recursos que utiliza la trama corrupta es dominar uno de los segmentos más importantes de la población, que es el medio de comunicación, los medios de comunicación. Exacto. ¿Por qué? Porque lamentablemente los medios de comunicación también se corrompen a través de las dádivas. Lo corrompen a través de silenciarlos. De comprarlos. O silenciarlos Sí. Porque en un gobierno de corte dictatorial nada más ellos son los que pueden hablar. Exacto. O también comprarlos, silenciarlo a través del soborno, del dinero, donde ellos van a decir, periodistas se compran y esos periodistas solamente van a hablar de lo que la parte estatal que está en estas cosas de corrupción quiera que hablen. Sabes, para diseminar un poquito más la cultura, aquí se usa el término bocinas para personas que venden su voz y su pluma a ciertos intereses corruptos y apoyan, bocinas, para que nuestros oyentes en América Latina, países, claro, en otros países sepan, bocina es una persona que presta su voz y su pluma para defender causas mediante el soborno. Exacto. Y de paso invitamos a nuestra audiencia una vez más para que opine respecto a este tema de la corrupción estatal, una plaga mundial, a través de nuestro WhatsApp 809-566-1909. Ahí ustedes pueden opinar y compartir con nosotros. Así es. ¿Qué pasa actualmente? Ya que República Dominicana está en el top 5, entre los primeros 5 países con este grave problema. Informe, ¿verdad? Según esta información de Transparencia Internacional. ¿Qué pasa actualmente en República Dominicana que da al traste también con que nosotros estemos metidos ahí entre ese grupo de 5? Mira, ahora en la Semana Santa, que pasó ahora, el martes salió un informe. Los Estados Unidos presentaron un informe de la República Dominicana donde hablaron de este tema. O sea, eso está calientico, eso está reciente. Hablaron de varias cosas, pero en materia de corrupción estatal, ellos presentaron que el mayor obstáculo para las investigaciones en este sentido en este país es la falta de voluntades políticas para procesar a los individuos acusados de corrupción, sobre todo a los individuos bien conectados o a los políticos de alto nivel. En buen dominicano, a los que están pegados. Escúchame, a los que están pegados. Sí. ¿Te acuerdas de que al principio, cuando tú comenzaste con el tema... Esa risita tuya, ¿qué será lo que estás diciendo? No, lo que pasa es que bien lo que dijiste de la falta de mecanismos, y yo también te agregaba el violar esos mecanismos, que eso es sinónimo de falta de voluntad política. Exacto. Para enfrentar. O sea, el mecanismo está ahí, las leyes están ahí, pero como bien dice este informe, el peor escollo a vencer para destronar la corrupción es que no hay voluntad política para enfrentar eso, porque hay personas de cuello blanco, como se le dice en el mundo de la AMPA y la corrupción, que generalmente son intocables aún por los propios gobiernos. Es así, y como número 2, y va en la misma línea de lo que tú acabas de decir, la falta de un estricto cumplimiento de la ley por los ciudadanos. También. O sea, la falta de leyes, porque en países, señores, en países de América Latina, y en este país también, hay muchísimas leyes muy buenas. El problema no son las leyes. En ningún país, yo me atrevería a decir, del mundo donde está la corrupción. El problema es el cumplimiento de las leyes. Entonces, otro problema también grave en cuanto a en nuestro país
en la República Dominicana, y estoy convencido de que eso se da en otros países de la región, es la desconfianza de los ciudadanos con la Policía Nacional. La policía, en este caso, aquellos que están para cuidar y velar por los ciudadanos. ¿Por qué hay una desconfianza? Porque hay una cultura dentro de esa organización, lamentablemente, no estoy diciendo que todos los policías hagan eso, claro que no, pero es una cultura que hay en nuestra nación de que la policía, para resolverte un problema, tú tienes que darle dinero. Eso se llama extorsión. Te extorsionan para resolver, aunque claro está, vuelvo y repito, y sabemos también que hay cristianos policías, personas que están en ese organismo de seguridad que dan testimonio de Cristo en ese lugar, pero no es la mayoría, esa es la realidad. Déjame agregarte algo ahí, y tienes toda la razón. Lamentablemente la corrupción es un pulpo que lleva todos sus tentáculos a todos los estratos de gobierno de una nación. Sí, sí. Se mete en las fuerzas castrenses, pero también en las mismas instituciones públicas y privadas ahí se mete, porque muchas veces cuando tú vas a solicitar un servicio, si tú no mojas la mano, o sea... ¿Qué es eso de mojar la mano? Mojar la mano para todos los... nuestros oyentes, eso es usted soltar, eso es usted sobornar. Soltar del dinero ahí. Sí, dinero. La otra semana estuve viendo un video de una persona que sale del país, una turista, viene al país dominicana, pero vuelve a Estados Unidos y puso un video en las redes donde estaba hablando fuertemente contra la corrupción que hay en el AILA, en una parte de registro del AILA. Eso fue... El AILA es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Doctor Francisco Peña Gómez. El aeropuerto principal de la República Dominicana. Y eso lamentablemente uno dice, wow, qué pena, pero uno no se sorprende, porque lamentablemente, como bien decimos, la corrupción se mete en todos los pasillos. En todos los pasillos. Lamentablemente. Sí. Eso es así. Pero sabemos muy bien, Julián Musa, que eso tiene un origen y que va más allá de que las leyes estén establecidas y se pasen por alto. Que va más allá de la simple educación secular que recibimos los seres humanos. Hay un problema que no solamente es de forma, sino de fondo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios respecto a este tema de la corrupción? Mira, en primera instancia, en la Biblia vemos cómo Dios condena toda práctica de corrupción. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y también nos muestra cómo el justo debía de luchar contra tentáculos de la corrupción, como son el soborno, el fraude, el robo de aquellos que recaudaban impuestos, entre otros actos similares. Hablar de corrupción para el cristiano es tratar un tema que tiene que ver con un pecado grave. La corrupción gubernamental y la corrupción de cualquier manera que se refleje es un pecado grave ante Dios, es una ofensa ante Dios, es algo que no es agradable ante sus ojos. Y es grave porque es un pecado, es una agresión al prójimo. Mira lo que dice Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Donde hay corrupción gubernamental, no hay amor al prójimo. Lo que hay es un amor a la persona misma y por ende lo que hay es una manifestación de egoísmo que es algo totalmente desagradable ante los ojos del Señor. Por ejemplo, vamos a mirar un poco, vamos a ver en esta parte, Francis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cómo es visto esto? Ambos, a mí me gusta llamarle al Antiguo Testamento mejor Primer Testamento. Ahora, vamos a ver cómo nosotros podemos ver que ambos nos hablan de este tema. Dice, en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, antes de pasar a algunos versículos clave, los profetas afirmaron que la principal fuente de corrupción y desorden era la avaricia. Ese amor desmedido por los bienes materiales, por las riquezas. Eso que en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y, por ejemplo, el profeta Isaías describió a los gobernantes de Israel como comilones e insaciables,
que solo van buscando su propio provecho. Cuando uno mira, por ejemplo, Isaías 56:11, dice, y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino. Hablándole a los gobernantes de Israel. Cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. Cuando uno mira, por ejemplo, el profeta Jeremías, que censura al rey y lo enfrenta al rey que estaba corrompido totalmente, y en Jeremías 22:17 le dice, pero tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente y para practicar la opresión y la violencia. Y eso lo podemos ver, por razones de tiempo no vamos a seguir abundando mucho, pero eso lo podemos ver en varios los profetas en el Antiguo Testamento enfrentaban la desobediencia del pueblo y por ende uno de sus enfoques era dirigido a aquellos que gobernaban. Entonces, la crítica de los profetas se concentraron en la alianza oculta que había entre gobernantes, sacerdotes y mercaderes. Sí, ese era el enfoque porque estos tres tipos de personas, sí. estos tres tipos de personas que tenían que ver con esto, construían un entorno basado en la avaricia y en el hambre de poder. Lamentablemente es así. No solamente era en lo político, lo veíamos en lo religioso. Dios nunca tapó nada de eso, ni siquiera la clase religiosa. Los hijos de Elí, tenemos ejemplos de cómo hacían corrupción en el sacrificio, escogiendo la mejor parte. Dios por eso sentenció a esta familia. Sí. Lo de Zafira y su Ananías esposo, y Zafira, ahí hubo corrupción en el Nuevo Testamento, corrupción pero hubo también. corrupción también, Entonces, claro. se da en lo social el pueblo haciendo corrupción, lamentablemente viendo que el estamento político la hace y el ámbito religioso también contribuyendo. Y todos los profetas enfrentaron diversos tipos de corrupciones que se daban. Eso lo vemos lo vemos en el Antiguo Testamento, sí, cómo eso se sucedía. Así es. Dios no apaña ese tipo de comportamiento en ningún estamento de lo que es la sociedad. En el Nuevo, ¿te gustaría que habláramos del Nuevo? Dime, porque me hablaste del Viejo y ya sabemos que los profetas de Dios eran implacables de parte de Dios con ese tema. Sí. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento, entonces? Bueno, en el Nuevo Testamento, las referencias a sobornos, a extorsiones, a fraude, bueno, la corrupción en sentido general, la podemos ver claramente en los evangelios y en las cartas de los apóstoles, en las epístolas. Nosotros podemos ver cómo estos temas salen a relucir como temas pecaminosos. De hecho, Jesús mismo enfrentó la corrupción que tenían aquellos que se suponen debían de liderar al pueblo de Israel. Dar ejemplos. Aquellos líderes, aquellos que conformaban el Sanedrín judío, los llegó a confrontar, les llegó a llamar hipócritas en varias ocasiones. Y de hecho, eso fue lo que trajo el odio hacia la persona de Cristo, cómo él enfrentaba un sistema que se había ido hacia aspectos que para nada tenían que ver con lo que Dios había establecido en su palabra. Y un caso muy evidente de corrupción gubernamental lo podemos ver en aquel encuentro que el Señor Jesús tuvo con aquel hombre llamado Zaqueo. Sí. Cuando hablar de Zaqueo es nosotros tener claro de que estamos hablando de una persona que era un recaudador de impuestos, que a pesar de ser judío, trabajaba para el Imperio Romano y engañaba al pueblo con el trabajo que él realizaba. Y hay unas palabras memorables de Zaqueo, hermosas también. Cuando él tiene ese encuentro con Jesús, cuando él se convierte al Señor, él dice unas palabras que son memorables y que nos dejan ver algunas cosas de cuál era el tipo de corrupción que él hacía. En Lucas 19:8 dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado,
se lo restituiré cuadriplicado. O sea, el hombre tuvo una conversión. El hombre, al toparse con Cristo, el Señor Jesús llega a la vida de este hombre. Este hombre reconoce con quién era que estaba hablando. Este hombre muestra un arrepentimiento de sus pecados y es evidente por las palabras que él dice aquí, y podemos deducir de que habían 3 cosas que pasaban con Zaqueo. Número 1, había sido culpable de estafar a la gente. Es evidente de que había sido culpable de estafar a la gente, porque vemos como él dice que si en algo he defraudado a alguien, o sea, él sabía que había hecho cosas que no estaban bien. Número 2, estaba arrepentido por sus acciones pasadas. Eso de defraudar personas, eso de estafar personas, eso de apelar a aspectos económicos de su vida, nos muestran de que hubo un arrepentimiento de sus acciones pasadas. Y número 3, y esto no pasa mucho, Francis, cuando a veces realmente hay persecución contra la corrupción, a veces esto que yo voy a decir no se da y debería de darse. Zaqueo se había comprometido a hacer restitución. ¿Qué dice? Si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. O sea, yo voy a devolver cuadriplicado lo que yo me he robado. Y esa parte no se da en muchos casos cuando personas son perseguidos por actos de corrupción, cuando efectivamente se da en República Dominicana, en este mismo gobierno, hemos visto varias operaciones diferentes de persecución contra la corrupción, pero no he escuchado, por lo menos yo, no he escuchado mucho hablar de la restitución de los robados. Simplemente he escuchado hablar de la persecución, pero la restitución tiene que ser evidente. Y otro caso de ataque directo a la corrupción, podemos verlo en Lucas 3:14. Eso tiene que ver con cuerpo castrense, con personal de seguridad. Dice Lucas 3:14. También algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Estoy hablando con Juan el Bautista, cuando Juan estaba ahí bautizando a la gente y la gente se le acercaba. Y mira lo que le dice Juan el Bautista, un hombre de Dios. Dice, a nadie quiten dinero por la fuerza. Les dijo, a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. En ese versículo vemos palabras muy necesarias para frenar la corrupción. Qué tan, increíble cómo esas palabras dichas tanto tiempo atrás, son palabras importantes para ese estamento de la sociedad que son los cuerpos castrenses. De hecho, en la República Dominicana, Francis, y ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, es bueno decirle que en el país se habla de una reforma policial, algo que apoyamos totalmente. Yo soy de los que creo que en República Dominicana hay que hacer una reforma de arriba hacia abajo en todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional, sobre todo para que haya un cambio de cultura que por años ha sido lo que ha permeado esa institución, y lamentablemente las consecuencias las hemos estado viviendo los ciudadanos. Entonces, apoyamos eso, y estas palabras son reformadoras. Aquí hay principios para que hayan cambios efectivos en ese sentido. Y es muy claro, Francis, y ustedes que están ahí con nosotros, que en la Biblia todo el que se monta en el tren gubernamental y comete actos de corrupción debe de ser sometido a la acción de la justicia. Debe de ser castigado ejemplarmente y debe hacer como Zaqueo, como lo que Zaqueo dijo ahí. Debe de restituir el dinero robado, porque esa es la evidencia de que hay un verdadero arrepentimiento. La aplicación de la justicia debe de hacerse sin acepción de personas. Esa práctica no puede ser tolerable, tanto la corrupción como su prima hermanita, Francia. Esas son
prima hermanita. ¿Cuál es? O la impunidad. Ay, andan de la mano. Andan de la con mano. El meñique así sí, porque agarradito. la impunidad es que hay gente que cometen actos que claramente son corruptos, Sí. pero no se le hace absolutamente nada. Sabes, debemos orar porque hay una ley depositada en el Congreso que se está debatiendo mucho porque hay oposición y hay una intención aparente del gobierno, que es la ley de extensión de dominio. O sea, que es de la manera en cómo se piensa recuperar el dinero que se ha robado, que son miles y miles de millones. Vamos a orar para ver si esa ley, Sí. Dios en su misericordia, hace que se pase, porque tiene muchos contrarios, porque lamentablemente hay gente interesada de que no se dé. Es lamentable, la corrupción en República Dominicana, y hablando ya del tema de aquí, que es la parte nuestra, se ha vuelto cultura y eso es sumamente peligroso. Sí, cuando eso se vuelve cultura. Cuando eso se convierte en cultura, eso es terrible porque es como que hay una línea que ya las personas cuando van a tomar posiciones en el Estado, pues ya como que hay una influencia de que eso es lo que se debe de hacer, aunque claro, volvemos a resaltar aquí que no podemos decir que son todos. No, claro que no. No, nunca podemos generalizar. Sabemos que hay hermanos en Cristo también que están en esa parte, que Dios lo ha llevado ahí y que ahí pues le ha dado la oportunidad de que sean sal y luz, la oportunidad de que muestren el carácter de Cristo, la oportunidad de que sean diferentes. También personas no creyentes, pero que por la misericordia de Dios no han sucumbido en su totalidad a estas cosas, y eso lo podemos resaltar, pero volvemos y decimos, no es la mayoría. Antes de hacerte la última pregunta, yo quiero compartir contigo y con los oyentes algo que estuve meditando y que escribí, porque me inspiré en lo que tú dijiste al principio, de que la corrupción es un fenómeno político, social y económico. Ahora, la pregunta, ¿cómo nos roba la corrupción en esos tres ámbitos? En lo político, se roba la transparencia y la elección de buenos líderes. Mediante la imposición de incumbentes que me convienen a mí si soy corrupto, porque yo quiero que tú seas un títere de mi gestión y me pases y me ayude en todo lo que es necesario. En lo político también nos priva de nuevos líderes, de que se renueve el liderazgo, no se queden los caciques viejos, simplemente, y no es que son malos todos, pero siempre es bueno. Hemos dicho que lo que no evoluciona perece. Hay muchos viejos políticos que deberían pasar a ser ejemplos y asesores para los nuevos políticos, instruirlos bien. Pero lamentablemente se queda la misma casta política y tú sabes que eso va a generar de una u otra forma corrupción. Se termina desacreditando el sistema social que esté, ya sea democrático, socialista, no importa si es ultraderecha, si es neoliberal, si es izquierda. Eso nos roba en la política cuando la corrupción se mete. En lo económico, el crecimiento, la expansión de una economía de cualquier país se la lleva. Nos roba a las grandes masas el percibir la mejoría. Tú sabes que aquí siempre se critican mucho los famosos numeritos y no vamos a decir que no sean así, pero lo que sí es un hecho es que esa mejoría nunca aterriza en la parte necesitada, la mano de obra. Eso, no, que subió el índice y la gente dice, pero mi economía no ha mejorado. La famosa macro, pero la otra no mejora. Exacto. Eso nos roba mucho. ¿Qué también nos roba? Contribuye en lo económico al enquistamiento de nuevas jerarquías económicas que muchas veces llegan de manera corrupta a ese país y que logran incluso controlar gobiernos. Y eso es un hecho. Sí. En lo social, ¿qué hace la corrupción? ¿Cómo nos roba? La corrupción nos roba el acceso a oportunidades, porque incluso muchos incentivos que van destinados a la clase más baja muchas veces se quedan entre los grandes. Un ejemplo, hay becas. Exacto. Que muchas veces se quedan en manos de hijos y familiares de funcionarios que no la necesitan. No les llegan a la masa pobre. ¿Cómo nos roba? El fruto del esfuerzo, Julián. Mucha gente trabaja fuerte, trabaja duro, trabaja honesto y no ve resultados porque lamentablemente recibe centavos en fracciones de los grandes sueldos de grandes funcionarios. Y al final, ¿qué termina haciendo eso? Perdemos mano de obra valiosa para nuestro país y cualquier país la pierde porque la gente migra y dice me voy de aquí, me voy en busca de otras oportunidades donde mi trabajo se me pague de una manera más justa. Claro. Entonces vemos en estos tres aspectos que me gustó mucho como lo introdujiste. En esa parte última solamente añadir
que crea una cultura de delincuencia. ¿Por qué? Lamentablemente. Porque la sociedad dice, bueno, si los grandes cogen, pues nosotros no vamos a ser tontos y no vamos a coger nosotros. Y eso crea y fortalece lo que es la delincuencia. Y, por ejemplo, en países como el nuestro, hay lamentablemente, la delincuencia ha crecido mucho. Esa delincuencia que ha traído inseguridad ciudadana, que en las calles hay sus temores, Sí. que la gente tiene temor de andar a ciertas horas, de andar, por ejemplo, en lugares donde antes eran sitios de recreación de la familia, como parques abiertos y demás, por la gran delincuencia. La corrupción, a medida que la corrupción gubernamental crece, a la misma medida crece la delincuencia en las calles. Y se roba la tranquilidad social. Y se roba la tranquilidad Porque social. hay muchos sitios que son de esparcimiento y tú no vas con tu familia porque tú tienes miedo de que vaya un delincuente. Te roben. Eso Pero que ¿cuál es la dijiste- culpa de eso? No, la corrupción gubernamental. Porque lamentablemente. los que están más abajo dicen, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pero tú mencionaste algo que me trajo a la memoria, algo que a veces yo le digo a las personas. Cuando la corrupción se convierte en algo cultural en un país, ¿qué pasa? Yo les digo, por ejemplo, es increíble que a veces viene un funcionario y está haciendo un buen trabajo y si es familia de alguien o un conocido dice, mira este bobo, si fuera yo, mira, vive de su sueldo, tú no le ves una casa suntuosa, tú no le ves grandes riquezas. Es el efecto de la cultura mira de eso. corrupción. Ay, si me dejaran a mí. Exacto. Y entonces yo le digo, no cabe dudas de que la fila de los corruptos que quieren entrar es más grande que los que deben salir. Hijos que dicen, mi padre es un tonto. Sí, Y vamos a usar esa palabra, sí. dicen palabras peores. Es un tonto. Hijos Ay, le si dicen me a su dejan. padre, mi padre es un tonto porque estuvo ahí y no cogió lo de Ay, él. si me dejan En a vez de mí. decir, mi padre es un hombre que yo admiro, Amén. un hombre valioso, un ejemplo para mí, porque estuvo ahí y no cogió. Y no cogió. Oye la mente. Pero eso lo hace, y la próxima pregunta que tú tienes por ahí, yo sé que ahí vamos a poder dar una respuesta contundente de por qué que esto sucede, Francis. La raíz de la corrupción. Usted ve la corrupción es un árbol frondoso, grande, lleno de hojas y muchos frutos de iniquidad. Pero la raíz, ¿de dónde está plantada? La raíz. La raíz de este problema. Yo sé que esa es una pregunta que es evidente en algo como esto. Mira, la raíz del problema de la corrupción estatal y de cualquier tipo de corrupción tiene su base en el gobierno del pecado en el corazón del hombre. La fiebre no está en la sábana, mi hermano. La fiebre, eso es una frase muy dominicana, no sé si en otros países lo dicen, pero el problema no es de forma, es de fondo, y el problema se llama pecado. Y esto se traduce cuando el pecado, el pecado gobierna el corazón de los individuos. Eso se traduce en actos que llevan a las personas, cuando tienen la oportunidad, a ser corruptos. Y en este caso, y en el contexto de lo que estamos hablando, cuando están montados en el tren gubernamental, llevan esas prácticas que forman parte de su vida, porque son gobernados, como dice la palabra, son gobernados por sus pasiones y sus deseos. Eso los lleva a que cometan estas cosas cuando están ahí. Y definitivamente son acciones que nos perjudican a todos. Son acciones que impactan negativamente nuestra sociedad. Solamente hay garantía de que una persona no vaya a ser corrupta cuando las buenas nuevas de salvación, el evangelio, son abrazadas por esas personas, cuando ellos reconocen que son pecadores, cuando nosotros, y no voy a decir ellos, nosotros, porque el problema del pecado lo traemos todo, y el gobierno del pecado es algo con lo que nacemos, y la manifestación de eso se evidencia en prácticas que son desagradables ante Dios, pero también son dañinas hacia los demás. Solamente, vuelvo y repito, hay garantía de que una persona va a aborrecer ser corrupto en el ámbito estatal cuando se arrepiente de sus pecados, cuando abraza las buenas nuevas de salvación, el mensaje del evangelio, cuando esa persona reconoce
y valora el sacrificio de Cristo en la cruz para perdonar sus pecados y le pide perdón al Señor y recibe ese perdón de Dios por medio de la muerte de Cristo, y esa persona en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a su vida. O sea, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos abre los ojos a ver las cosas de Dios, que nos da un nuevo nacimiento y que nos lleva al arrepentimiento. Ese Espíritu Santo que nos pasa de muerte a vida, de tener una vida muertos espiritualmente a una vida nueva en Cristo, nos transforma, nos hace una nueva criatura. Y las evidencias de que somos verdaderos cristianos son, número 1, que el pecado no nos gobierna más. Ya ahora luchamos contra el pecado. Número 2, aborrecemos el pecado. Y número 3, eso se traduce en este contexto en que vamos a aborrecer toda forma de corrupción gubernamental. Cuando estemos en posiciones del Estado, no vamos a seguir la corriente de la cultura de corrupción. O va a pasar dos cosas. Con el verdadero cristiano va a pasar dos cosas. O va a actuar de una manera diferente, totalmente diferente, y va a traer cambios significativos en su entorno. O número 2, lo van a votar porque no se adhiere a la corrupción. Yo estoy hablando del verdadero cristiano. Lamentablemente en Latinoamérica hay muchos funcionarios que se han hecho llamar cristianos, pero de cristianos no tienen ni la C porque han participado en actos de corrupción. Y eso es público, y lo decimos claramente. Un funcionario que diga que se haga llamar cristiano y robe el dinero que no es de él, no está dando frutos dignos de arrepentimiento y no puede, o sea, no es una persona que ha nacido de nuevo. Vamos a estar claros con eso. O sea, no podemos ahora decir, porque sabemos, una cosa es una lucha contra el pecado que en un momento te puede hacer fallar, pero hay muchos casos que se han probado de personas supuestamente cristianas que lo que han evidenciado es robo igual que cualquier no creyente. Y eso Entonces, es algo. Esas personas no han nacido de nuevo. Y eso es algo que el apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento todos hicieron, criticar eso. Ha sido un tema bastante interesante y queremos que nuestros oyentes participen dejándonos su comentario a través de nuestro WhatsApp. Que participen también en el video cuando se suba a YouTube. La corrupción estatal, una plaga mundial. Julián, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Gracias a ti, mi hermano. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.